A ver, imaginemos por un momento un mundo. Un mundo donde la mitad del planeta ni siquiera sabe que la otra mitad existe. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en el viaje que unió esos dos mundos para siempre. Una aventura, vamos, que cambió los mapas para toda la historia. ¿Listos para la aventura? La pregunta es esa, ¿no? Pero pensemos, ¿qué es lo que impulsa a alguien a lanzarse a navegar hacia hacia lo desconocido, arriesgándolo absolutamente todo? La respuesta, curiosamente, tiene que ver con el sabor. Sí, como lo oís, es mucho más sabrosa de lo que parece. Vale, para entender la locura que fue cruzar un océano entero, primero tenemos que entender la gran obsesión de la época. Y no, al principio no era el oro, ni siquiera la gloria. El verdadero tesoro, el que movía los hilos del mundo, estaba en la cocina. Eran las especias. Sí, tal cual. Hoy en día cualquiera abre un bote de canela y ni se lo piensa, pero es que en el siglo XV tener especias era como tener un coche de lujo hoy. No era solo para que la comida supiera mejor, ¿qué va? Eran un símbolo de estatus, un conservante que valía su peso en oro, y hasta se usaban como medicina. Literalmente eran más caras que el oro. Claro, el problema era conseguir esas maravillas, era una auténtica odisea. La ruta de las especias, era un laberinto. Pasaba por un montón de manos, cruzaba desiertos, mares peligrosísimos y claro, con cada paso el precio subía y subía. Para cuando un pellizco de pimienta llegaba a, por ejemplo, España, costaba una auténtica fortuna. Hacía falta un atajo, pero ya. Y justo ahí, en medio de esa necesidad, es donde aparece nuestro protagonista. Un navegante con una idea, a ver cómo lo digo, tan simple que parecía radical. De hecho, una idea que la mayoría de la gente pensaba que era una auténtica locura. Hablamos, claro, de Cristóbal Colón. Y ojo, que no era un marinero cualquiera, era un visionario, un tío obsesionado con los mapas, con las estrellas. Estaba segurísimo de que tenía que existir una ruta directa a las riquezas de Asia, una forma de saltarse todo el lío de la ruta terrestre. Su idea, básicamente, era darle la vuelta a la tortilla. Iba en contra de toda la lógica de la época. A ver, todo el mundo miraba al este, bordeando a África y Asia, lo de siempre. Y de repente llega Colón y propone lo impensable, navegar hacia el oeste, de frente, hacia el océano abierto, para acabar llegando al mismo sitio. Una locura, vamos. Y su razonamiento, que hoy nos parece de cajón, era una apuesta de las que quitan el hipo. Todo se basaba en una idea muy simple. La Tierra es redonda. Así que, si navegas siempre hacia el oeste, pues al final, por narices, tienes que llegar a las costas del este de Asia. Era, en teoría, el atajo definitivo a través del globo. Bueno, pues después de pasarse años y años buscando a alguien que le financiara la locura, al final fueron los reyes católicos de España los que apostaron por él. Y con su apoyo, ahora sí empezaba lo bueno. El verdadero desafío. Zarpar hacia un horizonte que era, pues eso, la nada, lo totalmente desconocido. Y su flota, la verdad, era de lo más modesta, ¿eh? 3 carabelas muy pequeñas para enfrentarse a un océano que, en los mapas de la época, estaba lleno de monstruos y de leyendas. Lo llamaban el Mar Tenebroso. Casi nada. El viaje, como era de esperar, se convirtió en una prueba de fuego. Pasaban las semanas y nada. Siempre lo mismo, agua por todas partes. La tripulación empezó a ponerse nerviosa, con razón. El miedo crecía. Estaban a un pelo de amotinarse. Estaban convencidos de que Colón los llevaba directos a la muerte. Pero él, con una fe que no se sabe de dónde la sacaba, insistía. Hay que seguir. Y entonces, justo cuando ya no podía más, cuando la esperanza estaba por los suelos, en la madrugada del 12 de octubre, una voz lo cambió todo. Rompió el silencio del océano. Tierra a la vista. Ese grito que vino desde lo alto de la penta lo cambió todo en un segundo. Pasaron de la desesperación más absoluta a la euforia total. Esa mancha oscura en el horizonte no era solo una isla. No, era la prueba de que la idea loca de Colón al final tenía sentido. El alivio que debieron sentir es que es inimaginable. Y esa fecha, el 12 de octubre de 1492, es mucho más que el día que encontraron tierra. Es el momento exacto en que dos partes de la humanidad, que habían estado separadas durante miles de años, se volvieron a encontrar. Y eso, claro, inició una nueva era de intercambios, pero también, hay que decirlo, de conflictos. Total, que desembarcaron en una isla del Caribe. Un paraíso, vamos. Playas de arena blanca, árboles súper verdes, un paisaje que no tenía nada que ver con Europa. Para Colón esto era la confirmación. Hemos llegado a las Indias, pensaría. Las afueras de Asia. Lo que no sabía es que no podía estar más equivocado. Y es que el verdadero significado de este viaje tardó en entenderse. La gente no se dio cuenta al momento de lo que había pasado, porque Colón no había encontrado un simple atajo, se había tropezado, sin querer, con algo muchísimo más grande.
Y aquí está la gran ironía de toda esta historia. Colón se murió años después pensando que había llegado a Asia. Nunca lo supo. Nunca fue consciente de que su error de cálculo, en realidad, le había descubierto a Europa un continente entero, América. Es que hay que pensarlo así. Antes de 1492, la historia de la humanidad iba por dos caminos separados que no se tocaban. El viejo mundo por un lado y el nuevo mundo por otro. Eran como dos universos paralelos, cada uno con sus civilizaciones, sus culturas, sus animales, sin tener ni idea de que el otro existía. Pues bien, este viaje fue la chispa que conectó esos dos mundos. Fue el pistoletazo de salida de la globalización. Pensemos en ello. De repente, el tomate y la patata llegaron a Europa y cambiaron la comida para siempre. Y para América llegaron el caballo, pero también enfermedades europeas que transformaron sus sociedades de arriba a abajo. El mundo conectado que conocemos hoy, en el que todo está a un clic, nació en ese momento. Al final, la historia de este viaje nos enseña algo muy claro, que las revoluciones más grandes casi siempre vienen de atreverse a explorar lo desconocido. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuáles son los océanos desconocidos de nuestro tiempo? ¿Están ahí fuera, en el espacio? ¿O en el fondo de nuestros propios mares? O a lo mejor, quién sabe, están en los límites de la inteligencia artificial.